Hola, ¿qué tal? Soy el ingeniero Nathan Cis y en este caso quería presentarles y traerles el video tutorial del uso de planillas de columnas metálicas que estoy ofreciéndoles. Para adentrarnos rápido a lo que es la conformación de la planilla, vemos que está dividida en tres pestañas. Una primera hoja donde vamos a analizar las cargas y solicitaciones que estarán sometidas a las columnas, y luego una pestaña donde se verificarán las secciones y los esfuerzos máximos tolerables por las columnas, y una biblioteca donde podremos cargar nuestras secciones que vayamos creando. Para comenzar rápido cómo está organizada, la planilla, podemos identificar que los primeros datos que tenemos que ingresarle serían la altura de la columna, los arrastramientos que tiene la columna al movimiento lateral en las direcciones de la planta. Por ejemplo, en este caso observamos un caso de una columna que está arrastrada hacia el eje X y hacia el eje Y. Esto veremos después un ejemplo. La condición de la desplazabilidad de la estructura, si es una estructura desplazable, esto se identifica en el caso, por ejemplo, podemos pensar si es una estructura que está vinculada a mamposterías, columnas de hormigón o elementos muy rígidos. Podemos indicarle que es una estructura indesplazable, que no va a tener movimiento lateral. O en el caso de que sea una estructura tipo galpón, que esté sometida a cargas laterales de viento o tengamos posiblemente movimientos laterales que no están arriostrados, podemos indicar que la columna puede llegar a sufrir movimientos laterales y desplazamientos considerables. Entonces podemos configurar la estructura global, en el caso más desfavorable, como una estructura desplazable, y eso determinará, bueno, estar del lado de la seguridad para diseñar las columnas, que tiene otros coeficientes más altos de pandeo y otras cuestiones. Luego podemos indicar qué tipo de unión va a tener la columna, si va a estar apoyada solamente con la viga o va a tener una unión a momentos, una unión empotrada. Posteriormente, lo que seguiría sería realizar la geometría de la posición de la columna. En este caso, por ejemplo, la idea es tratar de identificar qué tipo de columna es, si es una columna central, en este caso la columna 5, una columna central, si es una columna esquinera. Esto lo identificaremos en las plantas. Por ejemplo, en este caso, nosotros vamos a hacer un ejemplo práctico de verificar esta columna, que es una columna medianera, intermedia, que después vamos a cargar bien la geometría de cómo se verificaría esta columna metálica. Esta es una estructura de hormigón, pero bueno, vamos a verificarla en una sección metálica. De aquí les puedo comentar de que esto está desarrollado mediante análisis matricial en dos direcciones. Se realizan pórticos en el eje X y en el eje Y, con condiciones de acuerdo si sería una estructura desplazable o indesplazable. Hay una variedad grande de elementos matriciales para conformar lo que sería el análisis de la carga de las columnas. Aquí podemos seleccionar qué columnas queremos verificar, la posición de la columna. Posteriormente tenemos lo que serían las cargas superficiales de la losa. Estamos indicando que aquí son las cargas mayoradas. Si serían entablonados, tenemos ejemplos, tenemos cubiertas metálicas, algunos datos de valores usuales. Luego también, si queremos definir en qué dirección las cargas irán, también está disponible para seleccionar en las direcciones que estaremos realizando la distribución de las cargas. Este dato es necesario si vamos a realizar una distribución de cargas de mampostería en todas las vigas, en caso que sea necesario. Luego, la cantidad de pisos iguales que deberá soportar esta columna por sobre ella. Y en el caso de que sea necesario, activar esfuerzos de vientos, en el caso que corresponda o no, para empujes laterales. Posteriormente vemos que se hace un resumen del análisis estructural, de las cargas consideradas, de lo que serían los pórticos donde estamos posicionados. En este caso, por ejemplo, la columna 8 analizaría un pórtico en X con estas distribuciones de cargas, y el pórtico en Y, en caso contrario, sería este caso. Se realiza automáticamente todas las distribuciones de cargas y se obtienen los esfuerzos. También, perdón, quería mostrarle que se le pueden agregar y adicionar cargas en el caso de que no haya, por ejemplo, cargas permanentes en las vigas de mamposterías.
Se puede cargar individualmente las cargas que crean convenientes, cargas verticales en las cabezas de las columnas, cargas horizontales para empujes laterales. Y como coloquio final vemos un resumen de las solicitaciones a las que está sometida la columna y una verificación rápida. Posteriormente pasamos a lo que sería la selección de la columna que estaría verificando este caso. Aquí vemos las consideraciones que se realizó. Es una columna de 3,20 m en condición desplazable. La disposición en planta nos indica la ubicación de la geometría de la columna, si está vertical o horizontal. Siempre en el plano de referencia, la condición de empotramiento y las condiciones de arrastramiento y las cargas solicitantes. Luego aquí tenemos el listado de planilla de selección de las columnas, donde vemos las geometrías disponibles, las verificaciones que se pueden realizar. Vamos buscando, por ejemplo, alguna sección que cumpla. En este caso, un cajón de IPN o cajón UPN también puede haber, tubo rectangular. O también, por ejemplo, se puede crear un perfil indicando de que queremos. Tenemos una tabla, por ejemplo, de geometrías de secciones conformadas. Podemos cargarla y seleccionarla desde aquí qué perfil queremos utilizar. Bueno, este sería el comienzo de la demostración. Bueno, aquí, perdón, quería mostrarle también las verificaciones que se realizan a la sección que estamos utilizando. Vamos a utilizar, en este caso, un cajón UPN para que verifique las solicitaciones. Bien. Le demuestro las verificaciones que se están realizando, la longitud de expandeo que estamos utilizando, las esbeltez de la pieza, los momentos. Por normativa se calculan momentos de segundo orden para condiciones desplazables e indesplazables. Y bueno, las verificaciones a la de la resistencia del perfil y las condiciones a las que está, en este caso, cumpliendo todo. Cargas concentradas, y en el caso de que sea necesario colocar rigidizadores, se recomienda un rigidizador. Para continuar rápidamente con un ejemplo práctico, tenemos, por ejemplo, el botón aquí para realizar un nuevo cálculo, donde se limpia la planilla y se comienza desde cero. Se dejan las condiciones más desfavorables y hay que analizar qué condiciones tiene realmente la estructura que vamos a calcular. Vamos a realizar este ejemplo práctico y sencillo. Vamos a suponer esta columna que estará soportando una losa de viguetas. Este es un proyecto real, pero bueno, la columna es de hormigón. En este caso, vamos a colocar una columna que tendrá una ubicación tipo medianera, con una luz de la viga izquierda de 4,50. La luz de altura de la columna es de 3,20 m. La condición vamos a poner que es indesplazable porque está incluida en una estructura de hormigón rígida. La conexión va a ser empotrada abajo y arriba porque estará vinculada a vigas de hormigón y a fundaciones de hormigón. Vamos a plantear lo que es la geometría de la estructura. Dijimos la primera viga de 4,50 m, la segunda viga de 3 metros en dirección X. En dirección Y tenemos una viga de 4,50 m y un voladizo de 1,20 m. Vamos a ajustar los gráficos. La columna que estamos analizando en este caso va a ser de disposición vertical. Va a ser la columna 5. Y las cargas que le estaremos dando a la losa serán de 500 kilos por metro cuadrado, incluso el voladizo, sin cargas de vigas permanentes, y la dirección de la losa la indicaremos aquí. Proseguimos. Les quería comentar que esta viga, por ejemplo, estará cargando con tanques de agua y que la carga va a ser de 450 kilos por metro
y eso estará en dirección del pórtico I. Eso se coloca aquí y se prosigue sencillamente, como lo hemos visto, a continuar con el cálculo y a seleccionar el perfil que verifique esta sección. Vemos el resumen de los datos utilizados: condición indesplazable, la disposición es vertical, empotrado, las condiciones de luces sin arrostrar, los momentos de primer orden, los esfuerzos cortantes. Estas son las solicitaciones a las que está sometida la columna y podremos proceder a seleccionar el perfil que verifique estos datos. Aquí es importante tener en cuenta, en este caso veremos que un cajón con 2 UPN de 80 milímetros está verificando. También podremos ver que el peso del perfil es de 17 kilos, y lo importante en este caso para ahorrar costos es, por ejemplo, reducir secciones. Buscaremos un tubo, perdón, después voy a corroborar eso, que cumpla con esta situación. Vemos un perfil de 150, un tubo de 4 milímetros de espesor que estaría verificando esa situación. Estaría corroborando todo, menos, por ejemplo, las cargas concentradas, si es necesario que verifiquen o no. Podemos, si en caso de que no verifica, podemos agregar la utilización de rigidizadores. Otro ejemplo que le quería mostrar es suponer, en este caso, vamos a crear otro ejemplo de una columna esquinera. Vamos a empezar nuevamente con otro ejemplo. Supondremos de una estructura metálica con condición desplazable. Con esta situación vamos a crear un sector que esté libre de arrastramiento, que sea desplazable, con una unión apoyada, y suponiendo de que vamos a calcular una columna esquinera que estará arriostrada a la mitad de la luz en dirección Y y en dirección X. Vamos a reducirle la separación de arrastramientos a la mitad. Esto sería, por ejemplo, en situaciones donde nosotros tendremos vigas de encadenado o otro tipo de arrastramientos que le impidan el movimiento lateral. Vamos a indicarle de que esta estructura tiene separaciones entre ejes de 3 metros y 3 metros. Haremos un ejemplo a los fines de observar cómo es el funcionamiento. Simplemente le indicaremos que es una cubierta metálica de 200 kilos en dirección sin cargas permanentes, solamente en dirección X todas las cargas, y con un empuje lateral de viento. De dirección del viento vamos a poner oeste-este. Bueno, después corroboro lo siguiente. En este caso vamos a dejar este-oeste. Vemos los resultados obtenidos de las solicitaciones de la columna 1, los momentos en dirección X y en dirección Y. Me está diciendo que con esta sección no está cumpliendo alguna verificación. Vemos que no está cumpliendo, me está diciendo que no cumple lo que sería el desplazamiento lateral, pero por absolutamente muy poco. Esto se puede desestimar y decir de que esta columna sí está verificando. Es solamente una cuestión que no tiene relevancia. Probamos con alguna otra sección IPW.
y vemos que el problema es el desplazamiento lateral. Seguimos sin cumplir desplazamiento lateral. Vamos a adoptar una sección cajón que nos colabore. Las secciones ideales para columnas son los tubos circulares, los tubos rectangulares o las secciones cajón, ya que tenemos la posibilidad de trabajar en las dos direcciones. Seguimos sin verificar desplazamiento lateral y ahí estaríamos cumpliendo en este caso todas las condiciones. Bien, esto sería todo. Espero que les sirva, les guste. Le va a simplificar mucho el trabajo de dimensionamiento. Es un trabajo rápido, considera muchos factores de disposición y criterios de desplazabilidad o indesplazabilidad de la columna, tipos de uniones, tiene en cuenta muchas consideraciones. Desde ya espero que les sea de mucha utilidad y que le den uso. Yo estaré, como ya vieron, tiene algunos pequeños errores, pero en estos momentos ya estoy en cuestión de corroborar y corregir estas pequeñas cositas que van apareciendo. La planilla me llevó mucho tiempo y está disponible ya para que ustedes le den el uso que crean conveniente. Muchas gracias, espero que les sea de mucha utilidad y saludos cordiales.